Wallace de la Universidad de Iowa. Quería yo mencionar el punto de que económicamente y el contenido de la atención específica que sea, es muy importante que se distinga entre lo que es la atención personal y la atención médica. La capacitación es diferente, las fuentes son diferentes, las capacidades de los cuidadores también son diferentes. Alguien no es para no valorar lo que es la atención personal, pero quien da infusiones, atención de heridas, otro tipo de cosas, hasta diálisis, los familiares dan diálisis en casa. Así es que es importante que entendamos los padecimientos médicos y particularmente aquellos que consumen mucha atención médica en el sentido ortodoxo. Gracias. Over here, please. Aquí, por favor. Raúl Anaya de DIF Nacional. Solamente dos comentarios. Me parece que lo que se presentó hace un momento sobre el gasto en salud orientado justamente a adultos mayores es un elemento en el que hay que profundizar, en el que se tiene que llegar a diseccionar muy claramente cuáles son los componentes de gasto que efectivamente inciden en estos grupos y aquellos que se diluyen en la población general. Me parece que los dos estudios que hemos visto hoy que tienen este componente económico nos muestran muy claramente que no es lo mismo el desplazamiento que hay en términos del volumen de gasto y las condiciones del gasto, la calidad o la efectividad del gasto. Y me parece que ese es un punto en el que comentábamos hace un rato con el doctor, hay pocos datos, hay pocas posibilidades de una construcción clara y que sin duda requiere de una mayor comprensión, de una mayor profundidad, sobre todo si queremos generar políticas públicas más certeras. Y tal vez un segundo componente que tiene mucho que ver con esto que se acaba de comentar hace un momento, en el esquema de corresponsabilidad que generamos socialmente en la atención a los adultos mayores. O sea, ¿hasta dónde la participación, la responsabilidad del Estado? ¿Hasta dónde la participación, la responsabilidad de la comunidad? Y particularmente frente a datos como los que se presentaban hoy por la mañana, en la que los profesionales de la salud, por ejemplo, formados para atender a las necesidades de adultos mayores, no alcanzan ni de lejos cifras razonables en el país. Es decir, frente a la no disponibilidad de profesionales para poder abordar estos retos, ¿qué se está haciendo socialmente? Ejemplo de ello, hoy día hemos trabajado muy de cerca con el propio instituto el desarrollo de algunos elementos de competencias laborales que nos permitan darle a los cuidadores elementos que puedan mostrar o evidenciar que tienen ciertas condiciones y que los acrediten socialmente como gente habilitada para ello. Y el esquema de competencias laborales ayuda pero no resuelve. Es decir, finalmente el reto, el problema de cómo se atiende a los adultos mayores no está siendo complementado por una política de formación, de soporte, de acompañamiento psicológico, etcétera. Entonces, me parece que este es otro punto que habría que abordar. ¿Qué pasa con la manera en la que atendemos, la forma en la que la sociedad, la mamá, la abuelita, esta generación sana, estaban hace un momento, está enfrentando el reto de atender a su familiar, ¿no?, a su adulto mayor? Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, aquí en la mesa central y después por acá. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora Sosa. Mi pregunta es,
aproximándonos a costos de la enfermedad de Alzheimer, el impacto nacional. Lo tratamos de hacer también en Estados Unidos. El problema que tenemos es cómo utilizar o cómo calcular y estimar el costo de la enfermedad de Alzheimer para la población latina en Estados Unidos, cuando hay solamente 2 estudios con estimados que divergen muchísimo. Gracias. Thank you. Sí, aquí es un poquito difícil estimar el costo, porque aún esta población fue pequeña en áreas geográficas estadísticas y lo que sacamos fue porcentajes, ¿no? Más que el costo del cuidado. Uno, es muy difícil obtener la información económica en los hogares, ¿sí? Por eso, además de la encuesta, tuvimos unas entrevistas abiertas, ¿no? Donde se interrogaron una serie de aspectos particulares, pero que eran muy individualizados, ¿sí? Entonces yo creo que se podrá hacer a lo mejor alguna estimación muy general, pero donde el gasto no lo podemos decir en pesos o en dólares fijo, porque también la familia gasta de acuerdo a su ingreso, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes con demencia que no reciben ningún fármaco, que no tienen ningún cuidador, ¿no? A veces se quedan incluso con los nietos, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana los que cuidaban a los adultos mayores con demencia eran los niños. Entonces podemos hablar de horas de cuidado, porcentaje de personas que dejan de trabajar, porcentaje de personas que pagan un cuidador, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? La gente se cuida mucho de decir cantidades, cuánto tiene, cuánto gasta, porque les entra la suspicacia si les van a quitar la pensión, ¿no? Si parece que gastan más de lo que se supone que deberían de tener. Y ahorita estamos haciendo algunos análisis para ver el análisis económico de la encuesta y bueno, pues yo creo que se podrá sacar a lo mejor algún porcentaje del gasto que consume el cuidado de los pacientes, pero decir este es el costo diario o anual de la enfermedad de Alzheimer, pues se podrá hacer un estimado muy general, ¿no? Vamos a tomar otra pregunta, si les parece. Acá hay otro comentario y después le voy a dar la palabra a los especialistas, a las expertas, para que contesten estas cuestiones, por favor. Sí, bueno, mi nombre es José Carlos García, vengo de la Universidad Estatal de Toluca. Felicito a los coordinadores y a los ponentes por los datos tan indicativos que nos proponen. Yo rápidamente hago unos comentarios y tengo dos preguntas. Efectivamente, el tema de migración es muy interesante ver que efectivamente el análisis sobre los adultos mayores residentes en Estados Unidos, mexicanos, constituyen un problema de atención y de seguridad social muy importante. Sin embargo, habría que también ver, no sé si hay estudios sobre esto, ahora que hay adultos mayores norteamericanos, los baby boomers, que están buscando espacios residenciales, espacios favorables para residir aquí en México. En la zona norte de México, especialmente en Baja California, podemos encontrar adultos mayores norteamericanos que ahora están incorporando al seguro popular. Entonces, no sé si también sea una cuestión de gasto de salud, etcétera. Luego, el tema de las jubilaciones, efectivamente, son datos un poco complicados. En México, aproximadamente datos de la doctora del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿segundo nombre? ¿Perdón? Berenice Ramírez comenta, en la ponencia que se organizó hace un par de meses, comentaba que efectivamente en México hay una asimetría en cuanto a los ingresos. El tema de la jubilación, por supuesto que es básico. Son aproximadamente el 19% de adultos mayores de 65 y más que reciben una pensión. De esos adultos mayores, aproximadamente el 84% reciben 1.900 pesos, a comparación del 0.3% de jubilados que reciben pensiones, mejor dicho, como expresidentes, ministros de la Suprema Corte de Justicia, que reciben aproximadamente de 70 a 100 mil pesos. Esa es otra inequidad también en la distribución. Ahí yo creo que sería un poco más crítico el discurso para no únicamente meternos en datos meramente, como dice la doctora María Marcela, datos un poco optimistas, que no es tanto así. Bueno, tengo yo una pregunta a la doctora Sosa sobre el tema de los riesgos. Se dice que ahora en las poblaciones que están en situación
por ejemplo, de sufrir catástrofes medioambientales, como por ejemplo inundaciones, podemos ver que los principales afectados son la gente mayor. Aquí me gustaría saber si hay algún trabajo en estudios sobre envejecimiento que estén dando pues, algunas directrices para protección civil de cómo poder atender, cómo poder ayudar a esos adultos mayores que habitualmente son los que sufren en carne propia este tipo de desventajas y de crisis medioambiental. Es todo, pues. Sí, yo creo que tal vez el doctor Luis Miguel Gutiérrez, no sé si tenga noticias, si hay programas. Lo que sí sabemos es que el grupo de adultos mayores es un grupo vulnerable para muchas cosas, ¿no? Es un grupo con pobreza, es un grupo con menos ingresos, con menos salud. Y bueno, yo creo que sí habría, si no lo hay, debería de haber programas específicos para ellos, ¿no? Porque sí, si hay una inundación, bueno, pues ¿quién se ahoga? Pues el que no pudo correr, el que no pudo nadar, ¿no? Y entre ellos están nuestros adultos mayores. Pero no sé si alguno de las gentes aquí asistentes sepa. Bueno, muchas gracias. Creo que les han hecho preguntas interesantes. El tema de distinguir muy bien el cuidado médico de otro tipo de cuidados es fundamental. Es fundamental y yo quisiera oír la opinión de nuestras ponentes, porque sí, efectivamente, la infraestructura para el cuidado médico de las personas adultas mayores es muy importante y todo este tipo de cuidados médicos, el CIDE creo que tiene por ahí un documentito en donde nos habla que con el número de geriatras y de internistas necesitaríamos algo así como darle 10 minutos por paciente de 65 años y más y que cada uno de los especialistas atendiera a 66 pacientes diarios en un ejercicio que hicieron nada más con el número de personal capacitado. Está interesante este paper, pero sí creo que es muy importante lo que señala el doctor. Luego, todo el gasto orientado a salud y toda esta transferencia que ha venido haciendo el Sistema Nacional de Salud para pasar parte de los cuidados médicos a los hogares. Nosotros ahora tenemos a personas en los hogares que se han tenido que especializar en hacer las terapias para la recuperación motriz, que hacen diálisis, que ponen sueros, que se ocupan de un conjunto de cuidados que hace 40 años no se daban en los hogares. Creo que eso es muy importante. La doctora Sosa ya contestó directamente las preguntas, pero yo sí quisiera pedirle a la doctora Nava que nos dé sus comentarios, al doctor Merrill y a la doctora Mariana y al doctor González. Si me hacen el favor, les paso Bueno, rápidamente, en relación a lo que comentaba Raúl, pues sí es cierto, cuando se trabaja con el gasto en salud es difícil porque generalmente las encuestas lo que tienen es la información a nivel de los hogares y en algunos rubros, pero son muy pocos, se puede hacer la distinción e identificar qué tipo de gasto se trata. Entonces ahí creo que sí es importante avanzar en la generación de fuentes de información que brinden más datos. Y creo que un elemento que también aquí es importante considerar es, yo todos los datos que presenté, tanto de ingreso como gasto, fueron datos de información monetaria, pero hay una parte que es no monetaria, que también es trascendental para los hogares en edades avanzadas y donde entran, por ejemplo, los regalos en especie, transferencias de pronto de otros hogares que son en especie, que son no monetarias y que de pronto entre los hogares en edades avanzadas se vuelven en elementos importantes y en estrategias de sobrevivencia. Y aquí también hay toda una literatura, Rebecca Wong es de las que han avanzado más en la parte de considerar, además de los ingresos, los bienes que puede tener el adulto mayor en las edades avanzadas, porque como ya veíamos, las fuentes de ingresos monetarios a veces son limitadas y entonces es importante considerar el tipo de bienes que tienen, porque de pronto, sobre todo en situaciones de enfermedades, pues tienen que echar mano de esos bienes que acumularon durante las edades laborales. Pues coincido también que se necesita una serie de acciones, de medidas con corresponsabilidad,
cuando se analiza toda esta parte de distribución de tiempo, donde se tiene que tomar en participación el Estado, el mercado también. De pronto las jornadas laborales no te permiten que hagas esas actividades de cuidados que requieren los niños, que requiere de pronto pues, sí, los adultos en edades avanzadas, y también la familia y la redistribución entre hombres y entre mujeres. Bueno, creo que nada más, me agradezco los comentarios. Muchas gracias, doctora. Doctor Silverstein, you have some words about this. Disfruté todas las presentaciones y todas apuntan a cambios radicales que vienen en el camino, tanto en México como en Estados Unidos y en otros países, y que todos necesitamos estar conscientes de estos cambios que vienen. Habrá mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, incremento en la longevidad, sin un envejecimiento saludable. Todo eso potencialmente va a poderse convertir en una catástrofe nacional y mundial si no abordamos esos puntos desde ahora. Tenemos que prepararnos desde antes en la vida, antes de que se inicien las discapacidades. Escuchamos artículos en otras sesiones de que hay que tener mejores conductas saludables a ciertas edades. Todo eso tiene que ser la clave, porque no creo que ninguna economía del mundo va a poder apoyar las intervenciones que se van a necesitar debido a este desequilibrio. Simplemente quiero agregar que la investigación que hago entre fertilidad reducida en Estados Unidos, vemos que eso se está repitiendo mucho más en otros países. No están teniendo hijos, nietos, y esto trae a colación otro problema, y es que habrá menos cuidadores en el futuro. Nos preocupa menos la gente que no tiene nietos, pero ¿qué pasa si pues no van a tener hijos que los cuiden? Todos estos procesos pues muestran que se está incrementando la longevidad y también la fragilidad. Incluso si abordáramos el problema con éxito en cuanto a tener un envejecimiento saludable, aún así tendríamos un grupo de población frágil en la población. No hay forma de resolver eso y pues hay varias formas de abordar eso y tenemos que abordarlo. Tienen que empezar a pensar en soluciones innovadoras para tratar de resolver estos asuntos tan apremiantes. Solo complementar un poco lo que decía definitivamente el maestro Naya, que es importante, es llegar a poder desglosar mucho más la información que tenemos sobre el gasto en salud, sobre la atención en salud, porque muchas veces, inclusive ahora tenemos información que dice 80 y más, como si diera lo mismo, no solo 60. Entonces necesitamos tener esos datos, poder hacer esa estimación y poder hacer proyecciones. Pero también es muy importante que sigamos trabajando con los datos de los hogares. Yo ahora me tocó presentar lo de gasto en salud, pero trabajo con la encuesta de uso de tiempo. ¿Cómo es importante hacer ese desglose de esos adultos mayores que tienen limitaciones, que necesitan de gente que los apoye? ¿Qué es el trabajo que se está haciendo? Y agregarle un valor, ¿no? No solo decir, esto es lo que se hace, tantas personas, tantas horas, sino agregarle un valor. Y entonces en eso también estamos trabajando, porque es muy, muy importante. Muchas gracias, doctora López. Finalmente, el doctor González. Voy a ir siendo más breve. El punto sobre migración de adultos mayores de Estados Unidos a México me parece que es muy importante. Son completamente diferentes a lo que estamos abordando ahora en cuidados para los adultos mayores en México. Por supuesto que es un tema interesante, pero es diferente. Pues muchas gracias a los y las ponentes, a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde, y me voy a